Hola, amantes de la arquitectura, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Bueno, pues hoy vamos a viajar a Brasil, a estas costas de Brasil. Como podrán ver, tengo la playa atrás. Lástima que sea de mentiritas, nada más que no sea real. Hoy vamos a ver a este arquitecto, a este destacado arquitecto que dejó tantas obras tan innovadoras, tan modernas, no solamente en su país, sino en otros países del mundo. Un arquitecto polémico también, porque le va a tocar la desgracia de ser activista comunista en un hemisferio que, pues, el comunismo llegó un momento de la historia en que estaba muy perseguido, muy mal visto. Y me refiero al continente americano. Pero bueno, no vamos a adelantarnos, sino vamos por orden. Vamos a pasar a los antecedentes. Bueno, pues tenemos que Oscar Niemeyer, no les digo el nombre completo porque es un nombre como de telenovela y además en portugués es un nombre larguísimo, nada más nos quedamos con que se llamaba o le decían Oscar Niemeyer. Van a ser en Río de Janeiro el 7 de diciembre de 1907, como lo pueden ver en sus pantallas, y aquí en el mapa de abajo a la derecha, pues está el puntito rojo en la costa donde queda la bahía de Río de Janeiro. ¿Ok? Bueno, van a nacer de una familia acomodada. Nació pues afortunadamente para él, pues sin mayores problemas económicos. Aquí le vemos en la foto con su familia, con hermanos, padres. Su papá es impresor y pues su primer trabajo pues va a ser ayudando en la imprenta de su padre. También va a entrar a la Escuela de Bellas Artes. Allí en la otra foto lo tenemos todavía muy jovencito, a los 10 años de edad, en el 17. Y bueno, resulta que este hombre pues fue un poco precoz porque ya para los 21 años, terminandito el bachillerato, se va a casar con Anita Baldo, otra mujer brasileña, y van a tener a esta bebé que se ve en la foto, que va a ser Ana María, Ana con doble N, Ana María Niemeyer, y quien también se va a inclinar por el mundo de la arquitectura una vez que alcance la mayoría de edad. Pero bueno, vamos por orden. Ya me quiero adelantar, pero hay que ir viendo las cosas por orden. En su juventud va a tener la oportunidad de trabajar con el arquitecto Le Corbusier, este arquitecto suizo-francés, que ya vimos su capsulita. De todas maneras, al final de este video les dejo el enlace de la capsulita del arquitecto Le Corbusier. Para los que no la han visto, no se la pierdan. Hay muchas cosas interesantes que saber de él. Pero bueno, le va a tocar en suerte trabajar con este arquitecto. Va a ser muy influenciado, y ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Va a ser muy influenciado por el concepto de diseño de Le Corbusier. También, pues había un arquitecto muy destacado en Brasil, que va a ser Lucio Costa. Lucio Costa ya había hecho algunas obras, era un poco mayor que Oscar Niemeyer, y bueno, va a trabajar con él, va a empezar trabajando gratis en el taller de Lucio Costa, porque él lo que quería era pues absorber todos estos conocimientos de un arquitecto que para ese momento ya era famoso en Brasil. Entonces, bueno, va a absorber muchos de sus conocimientos. Lucio queda fascinado con él, lo pone como jefe del taller de dibujo cuando ve que con tres trazos hace unas, o sea, ya puede plasmar un concepto de un proyecto con unos cuantos trazos. Pues dice, no, este es de los míos, lo voy a tener, lo voy a consentir aquí en mi taller. Y bueno, resulta que trabaja para él un buen tiempo. Les tengo que decir, y no sé si lo vieron en las primeras diapositivas, pero es un arquitecto que vivió 104 años con más de 70 años de producción artística. Entonces, pues sí me tengo que ir un poco deprisa porque hay mucho que ver de él. Y además,
como siempre, pongo solo unas cuantas muestras de todo lo que él hizo, porque no me darían aquí ni 4 horas de estarles hablando para poder ver a detalle todo lo que él hizo. Y digo, yo sé que hay otras personas aquí en YouTube que dicen arquitecto Niemeyer en 15 minutos o arquitecto Le Corbusier en 15 minutos, Antonio Gaudí en 15 minutos. Y hay otros que aún más valientes se avientan a decir que arquitecto, no sé, Mies van der Rohe en 5 minutos o en 3 minutos. Bueno, de este hombre que vivió 104 años y produjo durante más de 70 años, pues no les puedo decir que lo vamos a ver en 3 minutos. No hay forma, no hay forma. El que les diga que les va a decir, que les va a explicar a Oscar Niemeyer en 3 minutos, ni el nombre, o sea, el nombre de nacimiento completo, les digo, es un nombre larguísimo. En 3 minutos ya se le fueron nada más para decir el nombre de bautizo de Oscar Niemeyer. Bueno, vamos a continuar. Eh, Esto fue de los primeros proyectos que hizo colaborando, como les decía, con Lucio Costa y con Le Corbusier. Va a ser invitado Le Corbusier a instancias de Lucio Costa, que convenció al gobierno de Brasil de que, bueno, tenía que haber arquitectura hecha por un arquitecto internacional famoso y deciden invitar a Le Corbusier y entre los tres hacen el diseño, el proyecto. Precisamente Niemeyer decide elevar estos pilotis, ya ven que hacer las obras sobre pilotis ya habíamos visto en la capsulita de Le Corbusier, que pues, era algo que él innovó, algo que él propuso como básico en la arquitectura moderna, ¿no? Entonces, pero él los hacía de cierta medida, digamos de unos 3 metros y medio. Bueno, este va a ser pilotis de 5 o 6 metros, donde para darle más énfasis, más importancia a un edificio, que en este caso es un ministerio de un gobierno, ¿no? El Ministerio de Educación y Salud. Bueno, para darle ese rango de edificio de gobierno, pues tenía que darle más importancia elevando el edificio y elevando estas columnas o pilotis, como las llamaba el Corbusier. Va a ser también, este es su primer encargo, digamos, ya como despacho independiente, le encargan esta guardería y maternidad, es una clínica de maternidad y a su vez tiene servicio de guardería dentro del mismo edificio, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos ya cómo pues está influenciado ya por las ideas del funcionalismo, de esta arquitectura que viene de Europa, de esta arquitectura de influencia de la Bauhaus, de Walter Gropius, de Mies van der Rohe, de Le Corbusier y de todos estos arquitectos de donde va a surgir la arquitectura internacional. Bueno, pues como vimos desde hace muchas capsulitas que vimos que hay revistas de arquitectura que van leyendo a los arquitectos de todo el mundo y entonces pues se influencian, ¿no? O sea, va a haber esta influencia general porque los arquitectos consultan lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Entonces, bueno, aquí tenemos los resultados. Ya desde el principio, él comienza a hacer estas obras con una alta influencia internacional. Y bueno, y vemos estas mamparas que ponen fachada, que se pueden ir girando de manera de que si la fachada le está pegando muy fuerte el sol, pues se puedan colocar de manera de que el asoleamiento no sea tan fuerte en el interior del edificio. Va a ser también el pabellón de Brasil en la Feria de Nueva York. Ojo, hubo dos ferias, la del 39 y luego la que a mí más me gusta, que es la del 64, que duró 2 años, 64 y 65. Pero vean ya como desde el 39, ya la innovación, lo moderno del diseño de este edificio. Este edificio, si nosotros lo vemos como recién hecho ahora en el siglo XXI, pues podríamos jurar que es arquitectura contemporánea y vean que desde el 39 ya se estaban diseñando este tipo de espacios, este diálogo entre el interior y el exterior del edificio viene desde esa época ya, con esta influencia internacional. Le van a encargar también el gobernador de la provincia de Belo Horizonte, le va a encargar un desarrollo turístico, un desarrollo
pues sí, lúdico, turístico, de un nuevo fraccionamiento que se iba a hacer alrededor de esta laguna o lago de Pampulja. No, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque no sé portugués. Pero bueno, del lago Pampulja va a hacer este desarrollo y bueno, a él le van a encargar varios edificios, les van a encargar un museo, le van a encargar una iglesia. El museo originalmente era un casino, o sea, más bien se lo encargaron como casino. Con el tiempo el casino se prohibió el juego, entonces el casino cambió su uso a museo. ¿Ok? Pues aquí tenemos algunas vistas de ese conjunto. Este es lo que les decía, que originalmente era el casino, con su entrada porticada, etcétera, ¿no? Y bueno, está elevado también sobre pilotis, con mucha influencia de Le Corbusier y con una vista espectacular hacia el lago, ¿sí? Va a desarrollar. Esto nos recuerda un poco, para los que vieron mi capsulita de Le Corbusier, pues es muy semejante a lo que Le Corbusier proponía desde un inicio en la Villa Savoie. ¿Se acuerdan de la Villa Savoie? Bueno, pues hagan de cuenta que estamos viendo la Villa Savoie. Si le quitamos el edificio cilíndrico este, pues queda la Villa Savoie prácticamente. Va a ser también la iglesia de San Francisco en la orilla del lago, con todas estas formas nuevas. Ahí es donde ya él se aleja del funcionalismo. ¿Por qué? Porque aquí ya no es la forma sigue a la función, sino que la función va a ser respetada, pero también tiene que dejarse cabida a lo escultural de la arquitectura, que no todo tiene que ser estructura, estructura y nada más, sino que haya un cierto proceso artístico y escultural y pictórico dentro de la obra arquitectónica. ¿Ok? Y entonces aquí cumple con todas esas funciones porque, bueno, sí respeta en gran parte el funcionalismo porque estas formas escultóricas de la iglesia, pues a la vez son estructurales, están sosteniendo el edificio y, bueno, en el interior lo va a forrar con madera para hacerlo más acogedor, que se preste más a la meditación y a la oración. Una nota importante antes de que se me pase en esta diapositiva. Estados Unidos para esos años, este conjunto, la iglesia se hizo en 1940 y para el año 41 Estados Unidos va a entrar en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento se está desarrollando la Segunda Guerra en Europa y Estados Unidos decide entrar a la Segunda Guerra Mundial después del bombardeo de Pearl Harbor, de que a pesar de que ya estaban enterados, permitieron que los aviones japoneses les bombardearan la base de Pearl Harbor y era el pretexto para poder entrar en la Segunda Guerra Mundial, que es la continuación de la primera, digamos, y tener pretexto para poder estar ahí y poder activar la economía. Estados Unidos casi siempre que su economía ha ido un poco mal, se inventan una guerra con alguien para poder reactivar la economía. Las guerras pues reactivan la economía interna de un país, sobre todo cuando el país es el agresor, o sea, cuando el país es el que va a entrar a la guerra, pues el hecho de comenzar a fabricar armamento, uniformes, todo lo necesario para una guerra, pues ponen a funcionar toda la industria del país, a fuerza. Entonces, aquí, bueno, también dentro de este conjunto del lago va a haber un club náutico para la gente pues, aficionada al velerismo, a la natación, etcétera. Va a ser una especie de centro deportivo y apoyo al velerismo, al canotaje, etcétera. Y bueno, va a hacer este diseño con los techos invertidos, o sea, con un techo a dos aguas, pero en lugar de escurrir hacia afuera, está escurriendo hacia adentro, que esto nos recuerda mucho, también se acuerdan cuando vimos el Mid-Century Modern, en la capsulita de la arquitectura Googie, en la arquitectura Googie usaba mucho este concepto de los techos invertidos, las case study houses que ya también vimos, pues se usaba mucho por esa época este concepto, ¿sí? Otra nota importante que me estoy poniendo aquí, se va a realizar en el 42 como Estados Unidos ya entró a la guerra. En el 42 deciden unirse varios países latinoamericanos, bueno, la mayoría de los países latinoamericanos se van a reunir en lo que se conoció como la Conferencia de Río
y pues van a decidir qué hacen, si quiénes van a apoyar a Estados Unidos, quiénes no, para ver si entran a la guerra. Algunos países deciden quedarse como neutrales, otros abiertamente sí van a apoyar a Estados Unidos. Y bueno, ahí se van a decidir los futuros del Brasil también. Por estas fechas, a partir de los 40 y hasta los 60 y algo, bueno, por no decir hasta el 80 y algo, va a tener una política muy convulsa. Brasil, porque los partidos comunistas en Sudamérica van a cobrar mucha importancia, mucho poder, pues por las injusticias que se están dando, ¿no? Y ellos como abogan por todos los conceptos del movimiento comunista, es pues igualdad para todos, abolición de propiedad privada, una serie de lineamientos que le prometen a los proletarios, le prometen a la clase obrera, pues que les van a mejorar la vida. Al final no les acaban mejorando nada, pero bueno, lo hacen para ganar votos, ¿no? Y bueno, ya lo hemos visto con el tiempo. Entonces, bueno, pues el caso es que sí va a tener una política muy, muy complicada Brasil en esas épocas. Lo que les decía ahora mismo, ¿no? La repartición del planeta, se acaba la Segunda Guerra Mundial, salen ganadores varios países que son los que están sentados en esa mesa, los representantes de los países ganadores. El mundo está asustado, como pueden ver ahí en medio, y va a haber dos conferencias. Va a haber la conferencia de Yalta, conferencia y tratado de Yalta, que ya suscitó mucha polémica por las decisiones que se tomaron. Y finalmente la conferencia y tratado de Potsdam. Los dos van a ser en el 45, uno va a ser a principios del 45, el otro va a ser el 2 de agosto del 45, ya es pues prácticamente al final de la guerra, Japón ya se está rindiendo, y estas personas que ven aquí en la mesa, pues se están repartiendo el planeta Tierra, están viendo a ver qué tajada le toca a cada quien. Y como decía la historiadora colombiana Diana Uribe, una frase que a mí se me quedó grabada de esta historiadora a la que admiro: si usted no está sentado en la mesa, usted está dentro del menú. Entonces, pues los que no estuvieran ahí sentados para repartirse el mundo, pues formaban parte del mundo que se iba a repartir. Entonces, así las cosas y así comenzó la Guerra Fría, la famosa Guerra Fría, donde los poderosos cometieron el error, el gran error que después iban a pagar con creces, de polarizar el mundo en dos. O sea, o eres comunista o eres socialista, perdón, o eres comunista o eres capitalista, ¿sí? No dejaron cabida para nada más. Para ellos el mundo era o rojo o verde, como lo vemos aquí en el mapa, y se les olvidó que había otras ideologías que no les interesaba ni ser comunistas ni ser capitalistas, sino que ya traían sus propias tradiciones económicas y sociológicas, y los trataron de hacer entrar a la fuerza, y bueno, eso se les va a revertir como boomerang en el futuro, unas décadas después. Resulta que, bueno, pues Oscar Niemeyer nunca disimuló su tendencia hacia el comunismo. Él era activista comunista de hueso colorado, como se dice aquí en Latinoamérica. Y bueno, va a tener amistad no solamente con este hombre que vemos aquí en la foto, con Fidel Castro, el de la Revolución Comunista Cubana, sino que va a viajar a la Unión Soviética y va a entablar una amistad muy fraternal con varios líderes de la Unión Soviética, cosa que le va a generar problemas en un futuro donde la América queda dentro de la rebanada de pastel que le toca a Estados Unidos, al mundo capitalista. Pues América, toda América va a quedar, a excepción de Cuba, obviamente, y de Nicaragua. Toda América va a quedar como dominio de el capitalismo y representado por los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, bueno, eso le va a provocar problemas en un futuro, pero bueno, regresemos al año 46. Aquí va a ser el Banco Boavista, le encargan el Banco Boavista en Río de Janeiro, donde había algunas limitaciones en cuanto a altura en esa plaza donde se iba a construir el banco. Había limitaciones de altura, de ciertas proporciones de la fachada, etcétera.
Pero bueno, él no va a dejar de innovar y va a hacer una fachada, como les decía antes, muy al estilo Le Corbusier. Le Corbusier va a influir fuertemente en él, pero dándole sus toques. Esto ya comienza con estos toques curvos de la línea curva tan propia de Brasil, tanto propia de los paisajes de Brasil, de las montañas brasileñas, estas curvas que se repiten en todo, en las montañas, en las olas del mar, en fin, ¿no? Entonces ya las comienza a reflejar con esta pared de bloc de vidrio que va ondulando y que forma el límite entre la calle y el vestíbulo de entrada al edificio. Les daría muchos más detalles, pero no hay tiempo para ello. Nos seguimos rápidamente con otros ejemplos. El parque de Ibirapuera, perdón, el parque de Ibirapuera en Sao Paulo le van a encargar este parque de recreo donde va a haber museos, va a haber un auditorio, o sea, va a haber para que van a haber espectáculos, va a haber competencias deportivas, va a haber una serie de actividades sociales y culturales y pues se necesitaban los espacios para estas diferentes actividades. Tenemos, no sé si alcanzan a ver aquí en la foto, en la parte alta de la foto de la izquierda, pues se ve esta especie de domo, que es un gran auditorio. Se ve este edificio, que es un museo, no recuerdo ahora el tema del museo, pero es un gran museo. En fin, todo un desarrollo, un diseño urbano y un diseño de paisaje muy interesante y muy innovador para lo que se venía haciendo hasta ese momento en Brasil. Sí, grandes áreas ha cubierto. Recuerden que Brasil es un país tropical, tiene, como ven aquí atrás las palmeras, ¿ve? Tienen un clima muy alto, o sea, un clima, temperaturas que por lo general están por encima de los 28, 30 grados centígrados, y bueno, necesitaban darle a este parque también muchas áreas protegidas, muchas áreas bajo techo, para que la gente también en los días de mucho calor pudiera estar protegida, pudiera estar en la sombra y un poquito más refrescada. Aquí tenemos otra parte del parque. Este es lo que les decía. Esta es la entrada del teatro, esta que tiene este techo ondulante en color rojo. Va a usar colores también básicos fuertes, que fue también la influencia desde la Bauhaus en Alemania. Bueno, pues llega a América y él va a utilizar, va a combinar el blanco con colores muy fuertes, muy llamativos, pues para dar ese acento tropical, ese acento cálido de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, este es otro edificio que le van a encargar en el 51. Este es un edificio como mucho de lo que se acostumbra hoy en día, que hacen un edificio que puede servir de apartamentos privados, de hotel, de oficinas y en la planta baja, pues un centro comercial, cines, supermercados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser de los primeros que van a tener ese concepto. Va a ser un hotel también. Y fíjense, lo hacen en el 51, o sea, década de los 50, es justo la mitad del siglo XX, ya comenzaba a tenerse este concepto que ahora pues se acostumbra tanto en las grandes ciudades, ¿no? Estos conjuntos para que los habitantes no tengan que salir de ahí, tengan todos los servicios dentro del edificio. Eso se utiliza mucho hoy en día, pues para evitar esos grandes tráficos de las grandes capitales. También lo van a invitar a participar en el equipo que va a ser el edificio de la ONU en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York, frente al río Hudson. Y bueno, el arquitecto Le Corbusier va a presentar un proyecto y Niemeyer presenta otro. Los dos son bastante parecidos porque son muy del estilo de Le Corbusier, pero curiosamente, el que más gustó a todos los arquitectos que estaban en ese equipo y a los que les dejaron opinar y todo, pues el más gustado fue el de Niemeyer. Pero Niemeyer, para evitar un conflicto con ese gran maestro al que él admiraba, pues decide respetar el proyecto original de Le Corbusier. Hay algunas modificaciones, digamos que lo que queda al final es un híbrido entre los dos proyectos, el de Niemeyer y el de Le Corbusier. Y bueno, ahí tenemos la ONU recién inaugurada con el que en ese momento era el presidente de la ONU,
Y bueno, ya comienzan los grupos de estudiantes a visitar el edificio recién terminado, donde les explican, pues, qué es lo que se hace en la ONU, ¿no? Realmente. Eh, por fin, hasta el año 52, pues, después de muchos años de estar trabajando como arquitecto, va a poder realizar el sueño que tenemos todos los arquitectos de hacer su propia casa, de diseñarse su casa. Y bueno, lo logra en el 52 y bueno, va a ser una casa completamente orgánica. Ahí sí ya es él, es Oscar Niemeyer, prácticamente sin influencia de nadie. Obviamente la influencia del Mid-Century Modern, con estos grandes ventanales abiertos hacia el exterior, pero ahí ya es él empleando estas líneas curvas, esta arquitectura orgánica que tanto le gustaba, y va a ser un poco también como la última etapa de John Launer, se recordarán en la capsulita de John Launer, que veíamos que él va a respetar las rocas, todo lo que es la piedra original de la montaña. Esta casa está hecha en una montaña, como la mayoría de las de John Launer también, y él va a respetar la topografía, las rocas de la montaña, las va a convertir en parte decorativa de la casa, estas grandes rocas, y la casa va a fluir por la orografía de la montaña, ¿no? No se va a oponer a ella, sino que va a fluir junto con la montaña estos maravillosos espacios que van jugando entre el interior y el exterior de la casa. Bueno, le dan el megaproyecto, el que le había dado el proyecto del lago Pampulja, que es este señor que ven en la foto. En ese momento era gobernador de Belo Horizonte, de una de las provincias, pero para este momento ya ha obtenido la presidencia de la República de Brasil y decide, Brasil estaba constantemente amenazado por países circundantes a perder territorio. Ya le habían arrebatado algunos pedazos de territorio a Brasil para esos años y había como mucha intención de algunos países vecinos de irle quitando terreno, sobre todo la parte del Amazonas, las partes que estaban como inexploradas, como más vírgenes, pues eran las que se les antojaban a los países vecinos, porque Brasil es enorme, ya lo habrán visto en el plano de las primeras diapositivas. Entonces, el presidente Juscelino, precisamente para un control administrativo de todo el país, era ilógico que la capital estuviera en la costa, en una orillita del país, y que todo el resto del país estuviera pues prácticamente sin control, ¿no? Entonces va a buscar un lugar más céntrico, ya tierra adentro, para inaugurar la nueva capital y decide hacer este proyecto espectacular de una nueva ciudad capital no en el centro del Brasil, porque el centro del Brasil se encuentra en el Amazonas, que es jungla cerrada, pero sí, digamos, cercano a la jungla del Amazonas, todavía en una zona donde se puede habitar y se puede construir, y va a hacer este proyecto fantástico de Brasilia. Así es este señor que ven aquí, que ya en ese momento es presidente del Brasil. Y bueno, aquí tienen una pequeña muestrita de lo que era capaz de hacer este hombre junto con Lucio Costa y se van a asociar. Es un equipo de arquitectos, es que este es un proyecto tan grande que podría compararse, yo creo que es inclusive más grande que un gran proyecto que se hizo en México, que fue la ciudad universitaria para la Universidad de México, la UNAM. Precisamente por esos años, por los 50, se hizo también el proyecto de la UNAM. Era la década de los gigantes, de los proyectos gigantes en Latinoamérica. ¿Sí? México tuvo dos, Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, y la ciudad de Tlatelolco, ciudad habitacional, un desarrollo habitacional enorme también, Tlatelolco. Bueno, pues Brasilia va a ser pues más grande que esos porque no solamente tenían que poner los edificios habitacionales, sino también los de gobierno, los de comercio, recreacionales, o sea, hacer una ciudad completa de la nada, porque esto estaba en la nada, estaba en medio de la selva. Entonces, bueno, es de los proyectos más eh, audaces que se han hecho en cuanto a urbanismo en el siglo XX.
Es de lo más grande que se hizo. Entonces, bueno, ya fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad en el 87. Y bueno, es una ciudad que sigue en desarrollo, sigue creciendo, lleva muchos años siendo la capital de Brasil, pero bueno, recién se hizo, pues ahí tienen al montón de turistas locales, turistas brasileños, pues visitando las obras recién terminadas del Palacio de Congresos, ¿sí? Que es este que ven en la foto de la izquierda. Como parte de esta ciudad de Brasilia, pues miren qué edificio para el Tribunal Supremo, para el Tribunal de Justicia. Vean las formas espectaculares. Ahí sí ya, digamos que supera a Le Corbusier, porque se va con formas más audaces de las que usaba Le Corbusier, aunque se ve totalmente la influencia de Le Corbusier, pero ya, digamos que ya es su estilo propio de Niemeyer, y bueno, con la gran colaboración de Lucio Costa también. El Ministerio de Asuntos Exteriores también. Aquí a mí al menos me recuerda mucho esta fachada que hizo con estas grandes salientes, a algunos de los edificios que hizo Le Corbusier. Lo habrán visto en la capsulita de Le Corbusier cuando veíamos que también hizo una ciudad nueva, una ciudad capital para la provincia de Chandigarh en la India. Y bueno, para esta nueva capital también Le Corbusier diseñó edificios con elementos muy semejantes a este que vemos que les estoy señalando en la foto. Pero vean los interiores, o sea, jardines interiores con estas grandes cubiertas, techados con protegidos con clima de invernadero, o sea que se podía dar cualquier planta libre de plagas, etcétera, ¿no? Y estos grandes espejos de agua que nos hacían como sentir que el edificio flotaba en el aire, ¿no? O sea, da una sensación como la que el edificio está suspendido en medio de la atmósfera. Es un gran efecto el que provocan los espejos de agua. Desde entonces son muy utilizados en el diseño de la arquitectura de paisaje, la arquitectura urbana, se utilizan mucho. Y bueno, el Palacio Presidencial de Alvorada, que es la sede del presidente del Brasil, ahí es donde vive y trabaja el presidente de Brasil que esté en turno, pues ocupa, así como la Casa Blanca es para el presidente de los Estados Unidos, bueno, pues el Palacio de Alvorada es la misma función en Brasil, en la ciudad de Brasilia. Bueno, ahí tenemos a una de las presidentas recientes, esta foto ya es más o menos antigua, es la presidenta Dilma Rousseff, y bueno, la fachada del palacio con sus espejos de agua, estas esculturas que también eran muy acostumbradas por Niemeyer, dotar de esculturas a sus edificios, que de por sí la misma estructura del edificio era escultural, y además les agregaba obras de escultores de la época, ¿no? En este caso es de Alfredo Cecchiati, que es de origen italiano, y bueno, aquí tienen ya el producto terminado, la pequeña capilla al fondo para las misas. Recordemos que Brasil es un país sumamente católico y bueno, tenía que tener su capillita para eventos religiosos ligados con los habitantes del Palacio de Alborada, ¿no? Bueno, la catedral, les va a tocar hacer la catedral de Brasilia y bueno, vean qué edificiazo, ¿sí? Y lo van a ver ahora por dentro. Y lo que ven a lo lejos son los edificios de apartamentos de la gente que llegó a trabajar muy al principio a Brasilia, principalmente trabajadores de gobierno, trabajadores administrativos de la burocracia brasileña. Aquí tenemos las vistas de la catedral, tanto una vista nocturna como una vista del interior. Este espacio interior, a mí en lo personal, es de los espacios, de lo poco que yo conozco de la arquitectura mundial, este es de mis espacios favoritos porque ahí es donde se ve el toque maestro de un arquitecto, ¿no? Ahí vemos de veras el manejo del espacio, las sensaciones que provoca, en fin, eh, el efecto que da sobre la psicología humana y sobre, pues, la gente que va ahí, que va con la intención de meditar, de orar, de hacer un ejercicio introspectivo, pues qué mejor ambiente que un ambiente así para lograrlo, ¿no?
Bueno, va a ser también ya después de todas estas convulsiones políticas que llega una dictadura puesta por Estados Unidos, que la dictadura finalmente cae, se convoca elecciones, vuelven a tener democracia en Brasil y deciden hacerle un homenaje a este presidente, Juscelino Kubitschek, que fue el que tuvo la idea de Brasil y el que pudo llevarla a la realidad, ¿sí? Y bueno, pues se le va a hacer una especie de mausoleo donde están enterrados sus restos y donde también contiene un museo sobre la trayectoria, la biografía de este presidente brasileño. Construye todavía en tiempos de convulsión política, construye la sede del Partido Comunista en el 55 en París, comienza a tener mucho contacto con asociaciones comunistas en Europa y le acaban encargando la sede del Partido Comunista. Vean nada más, pues ya la modernidad de estos edificios, ¿no? Esta sala de espera o sala de, pues sí, una sala de espera fuera del área de sesiones, el salón de sesiones completo. Aquí tenemos los arquitectos que colaboraron con él. Bueno, fueron dos ingenieros y un arquitecto que colaboró con él. Y vean las formas, ¿no? Estas formas tan suyas, estas son muy del estilo, nos recuerdan el perfil de la iglesia de San Francisco ahí en el conjunto del lago de Pampulja. Tiene más o menos los mismos criterios, pero bueno, con otra funcionalidad, otros usos diferentes. Bueno, pues les decía yo que por sus ideas políticas, tarde o temprano le iban a generar problemas, sobre todo en un área del planeta que se le quedó a Estados Unidos, bajo control de los Estados Unidos, y que pues cualquier tipo de comunismo era mal visto, y bueno, tiene que exiliarse a París, donde había hecho su sede del Partido Comunista. Finalmente tiene que exiliarse a vivir ahí. Lo invitaban también para vivir en Moscú, pero él notó que en la Unión Soviética ya había así una convulsión política muy fuerte que estaba como tambaleándose ya para esa época y decide quedarse en París, o sea, con sus amigos comunistas, pero estando en un país, pues dentro de la esfera capitalista, ¿no? Entonces es lo que va a hacer. Y bueno, ya estando en París le van a hacer varios encargos. Le encargan la sede de la editorial Mondadori en Italia, una editorial muy fuerte italiana que ahora ya se ha asociado con otras editoriales internacionales. Y bueno, ven, este es el edificio que logró para la editorial Mondadori, igual con su espejo de agua, muy típico de él. El agua siempre va a estar presente en sus proyectos y los arcos o líneas curvas, ¿no? Aquí en esta foto no se nota tanto, pero si ven el diseño verán que las fachadas no son rectas, que también van en línea curva. Le encargan la Universidad Menturi en Argelia, en la ciudad de Constantina, en Argelia, en el 69. Le van a encargar, vean aquí al fondo, estas alitas, este auditorio que tiene un techo como de las alas de un pájaro. En fin, sigue con sus formas orgánicas tan queridas por él. Este centro cultural también en París, en un barrio de París que se llama El Havre, y bueno, va a hacer estas obras pues tan contrastantes con el entorno, ¿no? Porque pues está rodeado de estos edificios tradicionales parisinos, pero bueno, igual que el Museo Georges Pompidou va a romper un poco con el entorno, proponiendo estas líneas totalmente orgánicas. Le van a encargar también los dos ambódromos, uno en Río de Janeiro y el otro en Sao Paulo. Y va a ser pues dos ambódromos espectaculares. Y como tenía que hacerse en muy poco tiempo, 110 días, como están viendo aquí, pues va a preferir usar los materiales prefabricados, pues para hacerlo más rápido y economizar costos, tiempos y hacer la obra lo más limpia posible. El Panteón de la Patria y la Libertad también va, después de todas estas convulsiones políticas que Brasil vuelve a alcanzar la democracia, pues hacen un monumento a todos los que lucharon para lograr esa democracia y esos derechos civiles. ¿Ok?
Y bueno, ya no les repito pues estas formas tan gustadas por el arquitecto. Y el monumento a Latinoamérica va a ser un conjunto que más que monumento es un centro cultural dedicado a la historia de Latinoamérica, donde va a haber un museo, un auditorio, un área de exterior para eventos, en fin, una serie de instalaciones para todas las actividades que se iban a hacer en ese centro cultural que va a tener como eje principal en realidad el monumento a Latinoamérica es esta manita, que ahorita la vamos a ver, aquí la ven en el croquis hecho por él, les digo, con unos cuantos trazos ya ideó este monumento y aquí lo tienen ya realizado. Es un mapa de Latinoamérica que como podrán ver está derramando sangre. Está en rojo porque se está todo ensangrentado de la sangre de esta gente que luchó porque la población tuviera derechos civiles, porque hubiera un Estado de Derecho, en fin, eh, separación de poderes, pues todo lo que es una democracia, ¿no? Que no haya abuso del poder por ninguna de las, ni del ejecutivo, ni del legislativo, ni del judicial. Sí, por eso tiene que haber siempre una separación y un control entre estos tres poderes tienen que estarse controlando mutuamente para que ninguno abuse del poder. Entonces, bueno, esto es lo que él está conmemorando aquí la sangre derramada de la gente, toda la gente que tuvo que morir para llegar a eso. Aquí, esta es de sus últimas obras así, bueno, como que la más representativa de él, con la que más se le conoce, que es el Museo de Arte Contemporáneo Niterói, el MAC. ¿Sí? Está en un área de Río de Janeiro llamada Niterói, que es la contraparte de la bahía, o sea, de un lado está la parte antigua de Río de Janeiro, la bahía da la vuelta, y a la hora de volver a cerrar, es donde se encuentra Niterói y está con vista, o sea, la hizo en forma de platillo volador, yo lo clasificaría dentro del estilo boogie por la forma que tiene de platillo volador y a la vez al elevarlo, pues hizo que desde las salas del museo puedas ver toda la bahía de Río de Janeiro. ¿Sí? Bueno, hacemos la pausita de siempre para decirte lo que muchos de mis seguidores ya saben, lo que voy a decir ahora. Pues ya saben que le den, que si les está gustando, le den like y que si aún todavía no lo hacen, se suscriban. A ustedes no les cuesta un solo centavo y les cuesta unos cuantos segundos hacerlo y a mí me benefician en mucho porque puedo seguir produciendo estos videos. Entonces, bueno, ahí les encargo su manita, su like y darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de lo que voy publicando. Pues bueno, aquí tenemos otros ejemplos de las obras que ya les enseñé, la iglesia del lago, vista desde la otra parte. Y bueno, vamos continuando. Ya estamos a punto de acabar. El Camino Niemeyer, esto lo van a hacer en el 97, igual en la ciudad de Niterói, pero va a ser un conjunto, más bien un conjunto cultural, va a tener una iglesia, como pueden ver aquí, y esto recordando los sombreros que usan obispos y el papa en ceremonias oficiales, que se llama mitra, el sombrero que se conoce como mitra, bueno, va a ser la cubierta de la iglesia. Y bueno, aquí es un andador, una pasarela a cubierto para comunicar por encima del mar con una parte a otra de este centro cultural también. Se va a dedicar mucho a hacer centros culturales, centros de beneficio social, porque bueno, al tener él esta ideología comunista, pues se preocupa mucho por todo lo que sean proyectos de beneficio para la sociedad, ¿no? De beneficio público. Va a ser muy pocas obras así, para potentados o para gente de muy alto nivel económico. Realmente él se preocupó mucho por hacer obras para la ciudadanía, para el pueblo. Entonces, bueno, aquí tienen este otro conjunto que se va a hacer de lo último que hizo él, porque él va a morir, como les digo, a los 104 años, va a morir en el 2012, entonces todavía alcanza a hacer este centro de arte contemporáneo en Oviedo, en España, o sea que ya tenemos una obra muy importante de Oscar Niemeyer en el norte de España, en Asturias.
Y tenemos otras vistas de este centro cultural. Y bueno, ya construido, aquí ya lo vemos funcionando, ¿no? Esta especie de mirador con esta escalera elíptica, esta escalera de caracol, y bueno, las diferentes dependencias del centro cultural con pues, estas formas tan amadas por él. Finalmente, pues le llega su hora, él va a fallecer en el 2012, en diciembre del 2012, a los 104 años de edad, y Anita, su hija Ana, que estuvo colaborando con él, pues prácticamente desde muchos proyectos de su época temprana, cuando ella ya tenía la edad suficiente para colaborar, sobre todo en el diseño de interiores, va a ser pues digamos su mano derecha, sí va a estar muy participativa en todos los proyectos del papá. Pues el papá va a tener la desgracia de que la hija se va a morir antes que él, se muere 6 meses antes que él. Entonces se va primero ella, luego se va él. Yo creo que quizás entró en una depresión muy grande al ver que su hija se había ido antes que él. Y bueno, él se acaba yendo 6 meses después, también en el 2012. La hija va a morir en junio y él en diciembre. Aquí tenemos pues las, eh, la ceremonia de funeraria que le hicieron con honores militares prácticamente, y se la hicieron pues nada más y nada menos que en el Palacio de Gobierno de Brasilia, ¿sí? Y bueno, aquí se ve pues los tumultos que acudieron al último adiós que se le hizo a este arquitecto, y este dibujo que a mí me pareció muy simbólico, que es el lápiz trunco, lápiz roto de Niemeyer. Va a ser hay algunas obras póstumas que, bueno, él dejó proyectos, o sea, dejó los planos hechos y se van a acabar realizando, pues, con los sucesores de su despacho, ¿no? En este caso, este es un ejemplo nada más que les estoy dejando aquí. Hubo varias obras póstumas, pero les dejo el más sobresaliente, digamos, que es la ciudad administrativa de Belo Horizonte, la misma provincia donde está el lago de Pampulja, que fue de los primeros proyectos que él hizo. Y bueno, aquí está la ciudad administrativa de esta provincia o municipio, no sé cómo se llame, o departamento, no sé cómo le llamen en Brasil. Pero bueno, aquí tenemos el edificio terminado, ya funcionando, y esta es una foto donde la quise poner porque es un homenaje que le hicieron en Madrid, donde se exhiben sus maquetas, sus proyectos, le hicieron ampliaciones de sus proyectos para ponerlos en las paredes, se llevaron las maquetas de sus obras, y él está ahí viniendo a esta exhibición, homenaje que le hacen, junto con su hija, la señora de negro, es su hija Ana, quien, les digo, fue su brazo derecho durante varias décadas. Entonces siempre estuvo apoyando a su padre en esto de los proyectos. Y hasta ahí llegamos con la información de Oscar Niemeyer. Para la próxima capsulita, vamos a cambiar un poco de tema porque no les voy a hablar de un arquitecto en especial, les voy a hablar de los símbolos en la arquitectura, todos estos símbolos que a veces vemos en las fachadas y que decimos, bueno, ¿y eso qué significará, no? ¿De dónde vendrá? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunos de ellos, no puedo hablarles de todos porque son infinitos prácticamente, y a través de la historia de la humanidad, pues se han generado una cantidad enorme de símbolos, pero hablaremos principalmente de los más conocidos, que son los que pueden ver aquí en su pantalla. Iremos explicando más o menos qué significa cada uno de estos símbolos. Y hasta ahí llegamos. Bueno, pues me despido. Les agradezco mucho por su paciencia y por su tiempo. Espero que les haya gustado esta explicación de Oscar Niemeyer y los espero para la próxima capsulita. Que se encuentren muy bien y que tengan una excelente semana. Hasta luego.